Ok. Bueno, perfecto. Muy bien. Siendo las 19:04 hora de México, quiero agradecer infinitamente esta invitación que me hace el favor de girarme la doctora Kenia a través del grupo León de Guatemala. Y lo que pretendo yo es dar una plática principalmente dirigida tanto a ya gente formada como a gentes que está iniciando el asunto de observar el nervio óptico y la papila. Su servidor trabaja, aparte de estar en el hospital de Fundación Conde de Valenciana, pues también trabajamos de manera privada en el Centro de Especialidades Oftalmológicas, aquí en la Ciudad de México, y por favor, con toda la confianza del mundo, ahí tienen mi correo, y si en algo les puedo ayudar, sugerir u opinar, pues cuenten con ello. Son tan amables. Bueno, pues pues antes que otra cosa, ustedes deben de saber y lo conocen perfectamente que el nervio óptico es un continente y tiene un contenido. ¿Por qué hay excavaciones grandes y por qué hay excavaciones chicas? Bueno, pues vamos a imaginarnos en un vaso, en una cubeta, vamos a imaginarnos que vamos a meter 1000 popotes para tomar soda en una cubeta grande. Pues van a quedar muy flojos, ¿verdad? Se van a ir hacia las orillas y van a quedar muy flojos. Como cuando ponen en un recipiente espagueti. Si es un recipiente grande como esto, pues los espaguetis se van a ir hacia los lados. Pero si nosotros queremos meter los espaguetis en una botella de cuello angosto, pues van a quedar muy apretados. Esta es una cuestión anatómica, esta es una cuestión que ya genéticamente con ello vamos a tener un boquete muy grande en la esclera o vamos a tener un boquete muy chiquito. De ahí que van a encontrar nervios ópticos con una excavación fisiológica muy amplia o van a encontrar nervios ópticos que no tienen casi excavación al centro por lo comprimido que se encuentran las fibras. Esta fotografía me gusta porque es una imagen que nos da la idea cómo veríamos en un plano superficial la profundidad que nos vamos hacia el fondo de un pequeño volcán en el cráter. Entonces aquí ya nos vamos imaginando lo que es la excavación. Y aquí tenemos una parte arenosa de esta cúspide, una parte arenosa que nos demuestra que hay una atrofia. Esta atrofia vamos a hablar más adelante, pero es muy importante esta imagen que vamos a tener aquí, la excavación amplia, los grandes vasos arteriales venosos y un piso pedregoso que ya no está cubierto. Este es un fondo de ojo, es un dibujo, un hecho en 3D, donde vemos las grandes venas, las arterias y todos los capilares que están alrededor del nervio óptico, capilares que están incluidos dentro de la retina, capilares que están incluidos en la coroides. Eso es algo que vamos a ir analizando. Muy bien. Ya te siento, te digo, observa este paciente. Importante cumplir con una función. Ver es una función que todo el mundo tiene, el ver. Es una función simplemente fisiológica, ver. Pero analizar implica que estás usando todos tus engramas cerebrales, tu experiencia, conocimiento, y algo muy importante que se llama lógica. La ciencia, el glaucoma es una ciencia lógica y tridimensional. ¿Por qué lógica? Pues porque tienes que pensar de una manera en que los acontecimientos te llevan de la mano a tomar una resolución.
Y tridimensional porque te tienes que imaginar que esta fotografía tiene algo atrás de este bordecito, tiene algo atrás de este ramillete vascular y puede que haya algo atrás de esta zona blanquecina que no veo. Tú tienes que ver cuál es el límite del anillo escleral. El anillo escleral es el agujero, el foramen escleral, por donde salen las fibras que se conjuntan de la retina y forman el nervio. Entonces, primero vas a ver los límites del anillo escleral, los límites del borde del anillo neural, cómo es de tamaño vertical, si es mayor que el horizontal. Acuérdate que tú cuando ves una papila con tu oftalmoscopio, solamente ves 5 grados alrededor del nervio. Por eso tienes que usar las lupas de 60 de preferencia, de 78 hasta ahí, porque las de 90, que son para retina, dan una imagen muy pequeña y no puedes tomar detalles finos como sería esta deflexión vascular o esta penetración en el tejido neural de este vaso. Eso no lo vas a ver. Como promedio, el diámetro vertical es de 1.8 y el horizontal es de 1.7. ¿Qué más vas a ver? Ojo, yo pretendo que con estas pláticas ustedes mismos hagan su historia. ¿Por qué hacen su historia? Porque aunque la plática en ciertos momentos va a ser repetitiva, quiero que en la fase práctica después los llamen para que les pregunten, oye, ¿cómo ves esta excavación? ¿Cómo ves esta papila? ¿Por qué? Porque tienen que convertirse en unos observadores verdaderamente sagaces, astutos. Observación. Vas a ver las formas, los bordes, la coloración. Es un color amarillento, es un color blanquecino, es un color rosado. Es un color que puede estar modificado por ciertas opacidades del cristalino. Mucho ojo con eso. Puede que tengas un cristalino que ya está en una fase muy avanzado y te va a cambiar el color, a pesar de que tengas una dilatación pupilar, puede cambiarte la coloración de la papila y puede disminuirte la visión de los pequeños capilares. ¿Qué vas a ver? Aparte de bordes, forma, coloración, ramillete, tienes que ver las deflexiones vasculares. Mucho ojo, por favor. Aquí ves una vena gruesa que choca sobre el primer borde. Ella viene de la excavación, pasa atrás de estas arterias y sale. En esta parte hay que tener mucho cuidado porque recuerden que cuando ya no hay epitelio pigmentario, los vasos están a merced de la presión intraocular y como no hay epitelio pigmentario no tienen el efecto colchón. Tienes que ver estos pequeños vasos, viene acá, tranquila, aquí hace una primera deflexión. ¿Por qué? Porque llega al borde de una atrofia. Acá podemos pensar que es una atrofia alfa, pero acá ya es un poco de atrofia beta, ya no hay mucho epitelio pigmentario. Entonces, ve esta pequeña deflexión. Pero ve viene del fondo arrastrando, hace una primera deflexión de ascenso, hace una angulación, llega donde no hay epitelio pigmentario, vuelve a levantar y hasta el fondo va otra vez. Aquí vemos. Estas pequeñas deflexiones, estas pequeñas caídas, como si fuera un tobogán de alberca, son las que por favor tienen que estar muy listos, muy listos. ¿Ves este pequeño vaso? Cómo se arrastra en contra de la periferia y luego vuelve a subir sobre la zona de alto riesgo. Aquí es una zona de alto riesgo porque no tiene epitelio pigmentario y la presión intraocular va directamente sobre de él. ¿Qué observan aquí?
Yo les voy a decir qué van a observar. Se habla mucho de que un dato de glaucoma es la nasalización de los vasos. Pues aquí tenemos este ejemplo, me gusta mucho porque es un ejemplo normal, el ramillete, y los vasos pues no están dirigidos hacia el lado nasal, tienen una muy buena distribución, como si fuera en los usos horarios, ¿verdad? Se ve muy bien. Y aquí está un glaucoma totalmente avanzado. Y sin embargo, la única deflexión, la única nasalización vascular está dentro de la excavación. Estos vasos que originalmente debieron estar como estos, ya los vasos ya no ves ni el ramillete. Y sin embargo, estos vasos, como indica este vector negro, están temporalizados, ¿ve? No hay nasalización, solo dentro de la excavación. A grado tal que ya perdiste este ejemplo. Y aquí lo que quiero que vean es la deflexión. Ya perdiste hacia dónde llega este vaso. Está como esa clásica frase que nos enseñan que es como en una bolsa, en una olla de frijoles. Está tan a la periferia que no lo vemos transcurrir a través de lo que podría ser contraste de la lámina cribosa y los poros de la lámina cribosa. Aquí ya se desenmascaró toda la lámina cribosa. Normalmente vemos desenmascaramiento, vemos los poros de la lámina cribosa en la zona central y donde está todo el tejido neural. Pero una vez que se hacen muescas como esta parte, mira, aquí ya se acabó, aquí viene blanco, clic, aquí ya se cortó. Ya no existe ni muesca polar inferior. Entonces, pues obviamente que son cuestiones de observación. La capa de fibras nerviosas de la retina es muy importante observarlas, muy importante. La idea es que las traten de ver con fotografías libres de rojo, con luz verde da muy buena imagen. Tienes que visualizar las estriaciones de la capa de fibras nerviosas. Aquí se observan la brillantez de las mismas o no, si todavía están cubiertas o no de la limitante interna o ya está desapareciendo, si la pérdida es difusa, localizada. Aquí otra vez, por favor, forma redonda, bordes redondos, coloración, pues más o menos podríamos decir un muy pálido rosa, ya blanquecina, atrofia peripapilar completa, tanto alfas como betas, betas. Al rato vamos a hablar de una nueva entidad que se llaman atrofias gamas. Pero quiero que veas, por favor, esta arteria. Ve aquí, en el borde donde no hay epitelio pigmentario, está sufriendo de manera directa la presión. Ve este grosor, como aquí disminuye totalmente y aquí vuelve a engrosar. O sea, viene de la retina, aquí se ve aplastada, comprimida y logra volver a entrar. Pero, por favor, observen el vaso, el capilar que está a las 10. Obsérvenlo muy bien. Ven nada más aquí, ¿qué le pasó? Está totalmente como una salchicha comprimida y aplastada. Viene por acá, aquí hace una primera deflexión, aquí también se ve algo comprimida, primera caída del tobogán, segunda caída hasta el fondo, ¿ves esta también? Y algo que vamos a ir adelantando. Ve esta vena, como aquí hay un cambio de coloración también, un cambio de coloración. Entonces ya tienes muchos elementos, Falta, aquí está el borde, para acá ya no hay. Es como una herradura, deflexiones vasculares con riesgos venosos muy importantes. Vemos ya estriaciones por daño en la capa de fibras nerviosas. Y el ojo contralateral, ve qué chocante.
No tiene tantas atrofias peripapilares, no tiene tanta pérdida de tejido neural, cuando sí ya se ve aquí también en herradura, pero no tan dañado como este, no tan dañado, ve aquí esta parte. Aquí. Otra cosa que les voy adelantando, por favor, vamos siempre a comparar, igualito que en la gonioscopia, sector temporal inferior versus sector nasal superior. Temporales inferiores, nasales superiores. Y aquí ya empezamos a hablar de nuevos conceptos, como son las atrofias alfa, que está señalada en una flecha blanca, y la atrofia beta, que es una flecha azul. ¿Qué ha pasado aquí? Pues hay una desaparición del epitelio pigmentario. Aquí ya no hay epitelio pigmentario. Vemos vasos de la coroides, Hay una pérdida del epitelio pigmentario, por supuesto, del efecto colchón, y los vasos están directamente bajo la presión en contra del borde. Tú machúcate el dedo de tu mano en contra del borde de tu cama directamente, y ahora trata de machucártelo poniendo tu mano arriba de la almohada. Pues no es lo mismo exactamente. Entonces, aquí ya es un fondo coroideo, es una papila más vertical que horizontal. Tienes que ver los vasos, cómo se encuentran, la atrofia. Entonces, todo esto tienes que ir analizando. Aquí, algo también que es clave, que es muy clave. La atrofia alfa, aquí ves, empieza el epitelio pigmentario, se ha retraído, se va retrayendo, y esta media luna pues es una atrofia beta, como la vimos en azul. La alfa está por acá. En la alfa hay irregularidades pigmentarias y los escotomas son relativos. Sin embargo, las atrofias del epitelio pigmentario en la atrofia beta generalmente te permite ver vasos gruesos de la coroides, y aquí mucho ojo. Los escotomas son más profundos y siempre mucho más centrales. Una papila más vertical que horizontal. Aquí todavía ves el borde. Vamos a imaginarnos un plato de sopa, un plato sopero. Viene aquí un bordecito, luego hace una caída muy tenue y luego acá está el fondo de la excavación. Aquí hay un fondo. Este vasito te da un margen, mira dónde se va. Tú tienes que ver siempre capilares. Ve este vaso grueso, qué bonito. Viene, declina y se va al ramillete. Aquí vemos este tejido neural. Aquí ya no hay tanto. Aquí ha disminuido. Ojo aquí. Atención. Tienen 2 minutos para que solamente tú hagas tu autoevaluación. Forma, borde, coloración, ramillete vascular, estrías, no hay estrías, todavía está la limitante interna muy brillante. Pues ya, aquí hay una simetría papilar entre este y el ojo contralateral. Vean ustedes, los ramilletes todavía aquí están más o menos siguiendo los usos horarios. Aquí ya se nasalización. Ya hay una nasalización completa. Este vasito ve cómo se va al fondo. ¡Uy! Hasta el fondo se ve. Entonces, pues ya aquí encuentras una gran asimetría de una papila que fácilmente es un 0,6, 0,7. Este todavía es una papila un 0,3, quizás si me aprietas mucho. Aquí en este paciente, podemos pensar que ya tiene un daño funcional antes del daño estructural, porque ya sabemos que el campo visual se empieza a manifestar, aunque sea muy tempranamente, mucho tiempo después
del daño de la capa de fibra nerviosa, del daño de las células ganglionares. Entonces, este paciente, no, mire, don Gabriel todavía se ve bastante bien. No, mejor le hacemos un OCT para ver cómo se podría encontrar comparado con este. Ese es algo importante. Y aquí, como les dije, voy a ser insistente hasta llegar al tautonismo, hasta el fastidio de que van a decir, pero si ya vi 20 papilas. Sí, yo sé que has visto 20 papilas, pero que quiero que veas la papila de un ojo y su ojo contralateral. Y si analizamos esta transparencia y comparamos con esta, pues también vemos que hay una simetría, un mayor daño vertical que horizontal. Estas son las transparencias muy viejas, todavía las tomábamos con cámara de fondo, con rollo de 36 transparencias, ASA 250, 400. Pero aparte, vean aquí, ya tiene una parte de atrofia, una atrofia importante acá, junto con su glaucoma. Aquí todavía hay la limitante interna que brilla bastante. Aquí no se define con diferencia clara, pero aquí tenemos ya un poco de estriaciones, Entonces, pues eso es lo que quiero que vean, ¿sí? Ya todos conocen muy bien la regla del ISNT, el ISNT, en donde sabemos que hay mayor tejido neural en el sector inferior, después en el superior, en el nasal y el último, el temporal. Y si comparamos este ojo de esta dama comparado con este ojo, pues ya hay una diferencia asimétrica entre la excavación. ¿Podríamos pensar que ya empieza a hacerse una zona atrófica? Sí, porque ya ves que tiene una atrofia coroidea. Es un fondo miópico, a pesar de que la papila no aparentemente semejará algo miope, pero ves este fondo ya diferente, ¿cierto? Y aquí mira, este vasito se ve bastante bien, pero ve este vaso. Ya está haciendo una deflexión y ya se está yendo hasta el fondo de la excavación, hasta el fondo, también. Y aquí ya encontraste que hay una muesca polar. ¿Ve? Esto te dice que hay una muesca polar, porque hay mucha diferencia entre esto. Estos pequeños detalles son los que te van a hacer el sujeto más sagaz y que vas a ser el más astuto en valorar. Y si esta fotografía le tomamos otra misma fotografía y la montamos en un viejo estuche del Viewmaster y la montas una con otra con diferencia de 5 grados, vas a verla en tercera dimensión. Y eso te va a permitir valorar perfectamente cómo encuentras todos estos pequeños datos. Y lo vas a comparar vas a decir, bueno, este vaso se ve bastante bien, pero este ya no. Y este menos, este ya se fue hasta el fondo de la excavación. Otra vez, díganme si le encuentran nasalizaciones de los vasos fuera de la excavación. Pues no, pero curiosamente, tampoco en estos dos casos no hay una desviación de los vasos de manera nasal. Entonces, no siempre pasa lo mismo. Pero aquí ve qué poquito tejido neural hay aquí. Curiosamente, nosotros esperamos siempre que la mayor excavación sea en la zona temporal inferior. Y mira, para que se me quite, para que no ande yo diciendo que siempre, aquí ve, este vasito, cómo ya está aquí la muesca polar, aquí ya se ve un desenmascaramiento de la lámina cribosa, aquí ves ya todos los poros, cómo está tan adelgazada esta parte comparada con esta. Ve este vaso, por favor, velo. Aquí está comprimido, toma un mayor diámetro y vuelve a comprimirse.
Este vasito, cómo está en el fondo de la excavación. Cómo da aquí una pequeña forma semicircular para ir al fondo. Entonces, pues ya tienes aquí tus datos. A ti no te va a poder engañar la papila. Tú la vas a engañar a ella y ya ves que tiene una atrofia peripapilar muy importante, muy importante. Ya no va a haber aquí mucho pigmento. Cuidado con estos vasos que van a estar a merced. Y ya después seguiremos hablando qué sucede con estos pequeños capilares y qué pasa en todas las lamelas de la lámina cribosa. ¿Aquí quieres muesca polar o ya desaparición del tejido neural? Pues ya es una desaparición total. Mira, aquí todavía este vasito te indica que aquí hay todavía un poquito de tejido neural. Da la vuelta, aquí ya empieza a desaparecer, aquí ya se embarra en contra de la excavación y aquí no existe nada. Desenmascaramiento de lámina cribosa en una muesca polar inferior, los vasos, ve el vaso cómo se va aquí, este pequeño vasito, cómo se embarra, como cuando sacas jalea de un tarro, se embarra hacia la periferia. Estos pequeños detalles son los que te van a permitir ver y no es motivo de la plática, pero después ya vas a sospechar qué daño voy a encontrar en el OCT y qué daño voy a encontrar en un tardío campo visual. Sorpresa, sorpresa. 2 minutos tienen, por favor. Bueno, 3 minutos para tu examen. Forma, bordes, coloración, ramilletes, desenmascaramientos, capilares, deflexiones, etc. ¿Cómo están los vasos en general aquí? No son vasos tan bonitos. Son vasos muy filiformes, venas muy congestionadas, arteriolas, mira qué simpática está esta. Aquí como que está envuelta en algo, aquí como que brilla demasiado, pudieras exagerar si es aparentemente un hilo de cobre, luego se ve aquí gruesa, luego aquí adelgazada. ¿Qué pasa aquí? Ve esta arteria, cómo viene, aparte de filiforme, viene sufriendo. Aquí se adelgaza casi hasta perderse. Esta vena sale aquí muy comprimida en el borde y luego vuelve a ser toda engrosada, pero muy filiforme, muy congestivo. Hay zonas de atrofia a nivel de la retina, su atrofia peripapilar. Aquí ves estos vasitos, este que está aquí, muy comprimido, igual que esta vena que decimos. Pero ojo, estos ramilletes luego aparecen ser normales. Por alguna razón, no se vayan a ir con la idea que alguna vez escuché, que eran varices dentro de la excavación. Creo que nada más conozco un reporte de un caso así, raro. Pero no. Son procesos vasculares que se encuentran por alguna razón como ramilletes. Ve las venas aquí, hecho un ovillo vascular. Aquí un ovillo más vascular, aquí venoso vascular. Pero no hay shunts. No hay una interconexión entre ellos. Por eso vas a pedir una fluoresceína angiografía para que veas si no hay una interconexión, que eso sería otra cuestión vascular importante. Pero esta papila te parecería que está excavada o no está excavada. O nada más es lo que nos llamó la atención. Pero esta obviamente que está muy excavada. Muy excavada. Aquí como un platito así. No está cortado a pico, sino muy tenuemente como una resbaladilla. Pero esto que no te vaya a agarrar en trampa también. Y no puedes pensar que sea un fungipelindo porque esos son periféricos siempre. Y aquí les muestro algo que me pasó y me gusta
también comentar no solamente las cosas interesantes, bonitas, agradables. Paciente con diagnóstico de glaucoma de baja tensión, joven, manejaba una edad más o menos de 46 años. Lo vemos en esta condición, un buen tejido neural, maneja presiones que andan entre 16, 18, perfecto. Le hago su curva horaria, y de 18 sube más o menos 6 milímetros a 24. Entonces decido darle tratamiento nocturno con acetazolamida, todavía no llegaban las prostaglandinas, su acetazolamida y timolol, nada más había eso, acetazolamida, timolol, pilocarpina. Bueno, se está manejando con eso, empieza a bajar la presión muy bien. Pasa un tiempo determinado, el paciente se sigue viendo en estas condiciones, se le toma la presión y bueno, se le hace otra curvita y en vez de subir a 24, ya se sube casi a 26, ¿verdad? Ay, qué bárbara. No. Vamos a aumentar la dosis de acetazolamida vía oral. Paréntesis, por favor, no tengan miedo ni terror a la acetazolamida. Ni produce daño, ni produce todas las maldiciones que le echan, ni tampoco me la satanicen. Si ustedes revisan la literatura mundial, muy pocas afectaciones reales y comprobadas da la acetazolamida vía oral. Eso de que produce cálculos renales, glomerulonefritis, tiene alteraciones a nivel de los túbulos y eso, por favor. Y tampoco dejen de usar acetazolamida vía tópica. Pues este paciente pasa el tiempo y yo creo, don Felipe de la Mata y Flores, que está controlado. Y al cabo, más o menos, este es un año, este son 3 años y este son 5 años. En mi descargo, diré que este paciente era militar y se me perdía largo tiempo. Y vean cómo se me fue yendo de las manos hasta que termina en una, aquí, qué notable es, una nasalización de los vasos dentro de la excavación misma. Se acabó el tejido neural. Aquí tenía ve esta escuadrita, esta cantidad de tejido neural. La escuadra disminuye, ya no hay tejido neural. Y aquí, en esta escuadra ya ni existe y ya no hay tejido neural. Ojo, observación, definición y acción. Este paciente debí de haberlo operado en este momento era para hacerle su trabeculectomía en uno y en otro ojo. Entonces, también hay fracasos, también hay mal manejo, también hay ocasiones en que uno no entiende qué está pasando, que no viene, que sí viene, etcétera, etcétera. Pero mea culpa total. Así que no echemos la culpa ni busque yo que no lo veía mi asistente. No. Esta es culpa directa de un mal manejo del doctor don Felipe de la Mata y Flores. Y ahora vamos a cambiar, vamos a dar un giro de 360 grados. Aquí. Yo quisiera que alguien me pudiera decir cómo podría yo detectar que tiene glaucoma o no tiene glaucoma este paciente. Es un miope con atrofia retiniana, atrofia coroidea, ya está la esclera libre, aquí 2 que 3 manchas de pigmento. La papila está además oblicua, está inclinada, no logro ver el ramillete porque está hasta allá atrás en el fondo. Los vasos se ven de buen calibre, pero aquí este vaso se ve aquí, ve cómo se comprime aquí. Estos vasos.
Entonces, aquí un campo visual no te va a decir nada, el OCT no te va a decir nada, tu clínica va a entrar y ¿qué vas a decir? Híjole, el problema que tengo es que con la esclera no sé si realmente está funcionando o no. Me va a servir los tonómetros de aire, me va a servir el aire. Ahí tienes que entrar. Y la segunda, lo vamos a ver más adelante, en un caso que me hizo favor de presentarme la doctora Jimena del Conde, pero ve esta papila, también la quieres así o más oblicua. Esta es una papila de qué tamaño y esta es una papila de qué tamaño. Muy diferente. Sus atrofias peripapilares, muy importante. Fondo coroideo, ya no hay retina. ¿Cómo se ve? Estos son casos muy complicados para determinar si es o no es glaucoma. Eso sí, aquí es tan importante la observación. Pero aunque observe yo los vasos, ¿qué puedo observar aquí? ¿De qué vaso? ¿De qué vaso? Bueno, le voy a hacer un OCT, un HRT, un KGB, un WC, no sé qué le voy a hacer. Pero tengo que pensar que pudiera o no estar asociado con glaucoma uno y otro. Antecedentes familiares, la mamá, cómo está de nervios ópticos. Generalmente tienes que revisar más a la mamá que al papá, recordar eso. La mamá inyecta todo lo que te va a pasar en el 99.9%. Tu papá no. Entonces, ¿cómo está la mamá? ¿Qué le pasó? Etcétera. Pero mucho ojo, estos pacientes te pueden engañar. Mucho cuidado en la pérdida de capas de las fibras nerviosas de la retina, ya sean localizadas o difusas. En los ojos miópicos y coroideos, pues es muy difícil ver, muy difícil ver. Aquí tienes este, ve de qué tamaño es este. Es perfectamente un abanico, un abanico. Y cosa curiosa, todavía no se ve. Claro, en esta zona se ve un poco disminuido comparado con la zona nasal inferior, la temporal superior, pero no se ve tan dañada aparentemente la papila. De ahí que por eso sea tan importante los estudios fisiológicos a los estudios de campo visual. Tenemos que usar los otros estudios que se nos adelantan a veces con mucho tiempo para que nosotros de inmediato demos este tratamiento. Pero si tú ya lo ves esto en tu paciente bien dilatado y ves esto, queridos amigos y amigas mías, de inmediato algo tienes que hacer. Otra cosa, por favor. No les dé miedo dilatar sus pacientes que tienen las cámaras estrechas. En un estudio que se hizo en Singapur hace ya tiempo, cerca de 500 singapurenses con cámaras estrechas. Incluso esos pacientes se dilataron de manera directa sin hacer gonioscopía y solamente el 0.1% hizo un cierre angular y ataque agudo de glaucoma. Así que no se me asuste mucho. Eso sí, dilátamelo bien, no me lo dejes a medio dilatar porque te puede hacer un bloqueo pupilar. Y aquí tenemos un PIT, ¿verdad? Que no se debe decir PIT, porque eso dicen los anglosajones. Aquí tenemos una pequeña horadación, aquí, como dicen ellos, un PIT. Este PIT no exime de que puedas ver la papila, bordes, forma, coloración, ramilletes, porque a pesar de que pueda tener esta foseta puede cursar con glaucoma. Y a veces un fondo coroideo muy importante, atrofia peripapilar muy grande, los vasos. Entonces aquí mucho cuidado, campos visuales no te va a ayudar mucho, no te va a ayudar mucho OCT, pero hay que pedirlo para que tengas una idea a qué te estás enfrentando. Por supuesto, tú ves un ojo con más de -6, cuidado que puede pasar. Recuérdense que la miopía, aun cuando es bastante controvertido que sea causa-efecto de glaucoma,
cuando menos sí se ha visto que puede tener una correlación. Aquí están los miopes. Hay que distinguir el borde escleral. ¿Dónde está la entrada del nervio óptico? Esta es la excavación y esta es la entrada al nervio óptico. Esto es atrofia y esto es atrofia. Entonces, todo esto, no te vayas a confundir pensando que esta es la excavación, que esto es el nervio óptico y que la excavación es todo esto. No. Las deflexiones te van a decir, las deflexiones te dicen dónde es el borde de la excavación dentro de la misma. Cuidado con las papilas oblicuas, papilas inversas. ¿Por qué los pacientes miopes no hacen excavaciones tan profundas? Un miope de -6, -8, -10. Porque ya no hay para dónde se haga. El ojo ya de sí llegó tan grande que podríamos hablar de un efecto piso. Ya no hay para dónde se haga. Por eso se hacen excavaciones no profundas, sino extendidas. Extendidas. Otra vez aquí vamos a ver unas fosetas en el nervio óptico. Mucho cuidado, porque estas fosetas pueden tener una comunicación e incluso hacer desprendimientos muy importantes que incluyen como este. Ve hasta dónde está. Un desprendimiento macular severo, severo. Esto no quiere decir que no puedas encontrarte asociado que tenga un glaucoma. ¿Pero de qué se trata? Se trata de que ustedes sean capaces de observar con finura todos los detalles de un fondo de ojo, en especial de un nervio óptico, no necesariamente porque tenga glaucoma, no necesariamente, sino porque tienen que ver cómo se comporta un nervio óptico en diferentes entidades como esta. No, es que si tiene una foseta, mándalo a retina. ¿Por qué a retina? Tú lo tienes que ver, tienes que saber qué pasa, cuál es la solución y qué se va a requerir. Y así es un procedimiento quirúrgico especializado como el de retina, por supuesto, pasa al departamento indicado. Pero esto tú lo tienes que diagnosticar. No hay permiso para que no sepas a qué te estás enfrentando. Todos ustedes son demasiado jóvenes para acordarse de una caricatura que era muy importante, muy simpática. Era el famoso Astro Boy. Astro Boy lo ligo en un juego de palabras con los astrocitos. Los astrocitos son los principales soportes del tejido neural porque van adentro de estos túbulos para que no sufran de la presión intraocular. Aquí adentro va todo el tejido neural. Los astrocitos son los guardaespaldas, son los marinos, son los pilotos, son los que cuidan adentro. Es el principal soporte del nervio óptico. Regula la homeostasis, los astrocitos. Ahorita vamos a ir viendo cómo son de importantes. Producen la fuente de energía de glucágeno. Tienen que ver con respuestas inmunitarias ahora que está tan de moda que el glaucoma puede ser un proceso inmunológico, que lo cual no es nuevo. Cuando era la época de la Guerra Fría, ya los rusos mencionaron algo al respecto y fueron tildados de que estaban bastante locos. Pero en fin, pasa el tiempo y mira, te encuentras con ciertas cosas. Y pues los astrocitos forman la membrana limitante interna, que es importante. Mucho. Aquí estamos viendo un corte histológico. Ya se quitó todo el tejido neural en esta preparación. Se ha metido un plástico y queda este molde de lo que es la cara posterior de la lámina cribosa, por donde entra aquí la vena y la arteria. Pero todo esto
es el tejido escleral por donde se va todos los manojos del tejido neural. La zona nasal, la zona inferior, por eso se ve que tiene más tejido, la zona superior, la zona nasal y la zona temporal. Mucho ojo. Estos anclajes son muy importantes. Estos anclajes es lo que les va a dar la resistencia a la esclera cuando la presión la está pandeando hacia atrás para que no se zafe. Tiene un entorno biomecánico importantísimo. Será motivo en otra plática o que ahora les voy a mandar una serie de artículos para allá, Kenia, les voy a mandar muchos artículos. Los astrocitos protegen las células ganglionares. ¿Por qué? Pues porque van en medio de unos tubos, en medio de estos paquetes. Alinean la lámina cribosa. ¿Se acuerdan cómo estaban los tubos aquí? Los tiene bien alineados Astro Boy. No permite que se tuerzan porque va a pasar algo. Dan un soporte metabólico y estructural a los axones. Ojo también, dependen de la difusión nutricional de los capilares laminares a su paso. Porque los axones no tienen ellos irrigación, no tienen capilares. Son unos elementos que viven de la limosna, de todo lo que se dé a nivel de la lámina cribosa. Aquí tenemos una vista cómo emerge el ramillete en el nervio óptico. Atrás de toda esta trama, que vamos a ver más adelante, la importancia que tiene en la angio-OCT, esta tramita que ven ustedes es fundamental. Aquí está emergiendo y vean ustedes cómo se ven. Ven arteria, arteriolas, pequeños capilares, etcétera. Y ahora la vemos por atrás. Aquí tenemos lo que es la coroides con sus grandes vasos. Aquí cómo se veía el nervio óptico que ha atravesado lámina cribosa. Pero aquí, esto. El principal almacén de nutrición para el nervio óptico, lámina cribosa, región peripapilar, pequeñamente son las arterias ciliares posteriores cortas. Esto es clave para todo este sistema aquí atrás y para todo ese sistema aquí adelante. Y aquí tenemos todo lo que venimos diciendo. Los astrocitos es la capa superficial, protector y soporte de los axones que van para acá, que no tienen mielina. Algunos hemos encontrado, ¿no? Ustedes se acuerdan que hay unos axones que tienen su lunar de mielina. En la región prelaminal forman unos túbulos, estos tubulitos. Insisto en que por favor tienen que leer el libro de patología ocular de Myron Yanov y su libro de oftalmología general. Ahí vienen todos estos secretos, todos esos secretos. Estos túbulos dan una resistencia mecánica a los movimientos oculares. Me vas a preguntar, ¿y qué tiene que ver los movimientos oculares, doctor? Pues nada, porque en una mirada extrema hacia el lado temporal o hacia el lado nasal, todo esto se va a estirar y principalmente la zona de la región laminar. Se estira. Tú volteas el torso haciendo ejercicio, tratando de que tu cintura se incline hacia el frente y se va a mover toda la columna vertebral. Por eso esto es importantísimo. La resistencia mecánica a los movimientos oculares. Fíjate qué pequeño detalle te encuentras que podría afectar de una manera mínima, no tan mínima. Y a los axones, aquí los lleva, como vimos los tubos de Astro Boy, en la región laminar, aíslan aquí
Las fibras de colágeno ya se quedaron y ya nada más va el puro tejido neural hacia atrás. Y aquí se vienen ya directamente a formar lo más importante del globo ocular, que es nervio óptico. ¿De qué está formada la lámina cribosa? Pues está formada de colágeno tipo 1,3, elastina, laminina, fibronectina. Aquí, por favor, por favor, por favor. Esto en la biomecánica para la deformación de la lámina cribosa por el aumento de la presión intraocular es claro. La lámina cribosa está perfectamente anclada en esta zona de la esclera para que tenga una alta resistencia. Recordar también que tenemos el mismo origen embriológico entre la lámina cribosa y acá arriba el trabéculo. Pues seguro, pues es esclera lo que va de aquí para allá. Esta parte también es muy importante, el espacio donde corre el líquido cefalorraquídeo y este tejidito que vamos a ver más adelante, este tejidito. ¿Qué le pasó aquí? Pues este paciente no lo trató bien el doctor Mata y de lo que teníamos aquí, imagínate todo esto que había aquí de tejido neural, todo lo que entra de la retina, su epitelio pigmentario tan bonito que llega hasta este límite, la membrana de Bruch, pero todo el tejido neural, estos vasos tan interesantes que se ven, desaparecieron. Hay un desplazamiento posterior muy importante, con un movimiento inicial en la región polar superior e inferior, compresión de las láminas, desalineación de los poros, un daño axonal irreversible, un daño molecular bioquímico y daños microcapilares. Y aquí van a ver, ¿se acuerdan todo este gran tejido que había aquí, que era un amortiguador? Aquí ya desapareció casi. Ya nada más son fibras esclerales y comprimidas. Aquí tienes otro ejemplo. Nuestro paciente que está normal, qué bonito estudio de hematoxilina y eosina. Este estudio está hecho también con barrido electrónico. Por supuesto, es de las Fuerzas Armadas del Instituto de Patología de Washington. Uno de los más grandes patólogos mexicanos, si no es que el único, el doctor don Alfredo Gumelial, estuvo con el amo y señor, el doctor Lorenz Zimmermann. Vean nada más qué maravilla. Si con esto y esto no entendemos el glaucoma, bueno, pues nos vamos a ir dedicando a, ¿qué será? ¿A la retina? No. ¿Al estrabismo? No, tampoco. Bueno, cualquier cosa. Esta flecha indica la resistencia que opone el líquido cefalorraquídeo que rodea todo el nervio óptico en contra de la presión intraocular. Pero cuando el líquido cefalorraquídeo cede ante la fuerza de la presión intraocular, viene la excavación total que se conoce como si fuera una olla de frijoles. Nuevamente regresamos a que quiero que vean estos dos nervios ópticos. Ya, aquí ya tienen toda la solución. Tienen la esencia, tienen la sal del guisado. Ya tienen todo ahorita. Porque están viendo del lado izquierdo un nervio óptico que se ve normal, que se ve muy bien, que no tiene glaucoma. Y en el lado derecho ya se están imaginando todo lo que le pasó. Ya los astrocitos perdieron la orientación de los tubos, las células ganglionares ya están sufriendo. Ya en la lámina cribosa no hay quien les pueda dar ATP, quien les pueda dar nutrientes. Ya se dio ante la presión intraocular. Ya no hay mucha resistencia de líquido cefalorraquídeo y ya se fue hasta el fondo. Total, esto es una excavación, atrofias y todo lo que me quieras decir que hemos repasado. Todo. Incluso ve esta vena como ya está rectificada.
ni siquiera parece un pequeño túnel. Entonces, con todo esto que hemos platicado ahorita, pues ya sabes qué le fue pasando a esto. Esto se lo llevó por un mal manejo, por un paciente que, como siempre, muy frecuentemente llegan más tarde que nunca, pero esta comparación y esto no es posible que alguien te pueda decir, ay, pues como que tengo dudas. Pues tendrás dudas de a qué hora será la función del cine, pero ante esto no es posible. Nuevamente, aquí hay algo que vengo manejando ya hace rato con unos amiguitos míos en el hospital, que lo llamo factores de riesgo vascular venoso. Ve esta vena, sale, pero aquí muy comprimida, muy comprimida. Aquí vuelve a agarrar un llenado. Aquí la ves comprimida. Esta comprimida. Las de flexión. Esta ve cómo está de comprimida aquí también. Atrofia peripapilar, una atrofia coroideo, muy poca retina, cómo andará la mácula, cómo andará la periferia, lesiones predisponentes o no predisponentes, qué tanto tiene de glaucoma. Habrá que hacerle su estudio para ver si tiene cambios y alteraciones en una curva horaria. ¿Qué va pasando si le hacemos un angio-OCT en esta región? En esta región. Pues tiene factores de riesgo vascular venoso. ¿Por qué? Porque hay una falta de epitelio pigmentario, lo que les he dicho, el efecto colchón. Aquí, toda la presión que tenga este ojo, si quieres de 18 a 25, lo va a sufrir directamente, tanto arterias como venas capilares de segundo y tercer orden. Aquí no se te puede escapar esto. Tú ves estos datos y dices, don Pedrito, tenemos que estarlo vigilando a usted frecuentemente. Que vivo en el rancho, ay Dios. Le hemos encontrado la presión media alta, Juanito, sí le hemos encontrado que a veces trae presiones de 24, 25 en tratamiento, como vive en el rancho y no nos vamos a meter ahorita en discusión. ¿Sabes qué? Pásalo y vamos a darle un láser para que vaya cuando menos con eso hasta su ranchería para ver cuándo se le ocurre venir. ¿Se acuerdan de esta fotografía? De esta fotografía. Muy bien. ¿Qué pasa, Teco? Aquí tenemos el nervio óptico. ¿Cómo es el nervio óptico? El entramado. ¿Cómo se ve la región retrolaminar, la región laminar y la región prelaminar? Cuidado, todos estos capilares, el angio-OCT los va a definir, pero no mide flujo, no mide flujo. Pero tampoco tiene todavía la finura de poder ver si aquí hay una microtrombosis. Porque mi teoría es que las hemorragias en astilla, las hemorragias que se dan son microtrombosis en la región laminar y retrolaminar. Aquí es donde está el meollo del asunto. Por eso para mí me cayó de perlas que llegara el angio-CT y me cayó de perlas también el que tenga un amiguito en la Asociación para Evitar la Ceguera en México que tiene un aparato, pero maravilloso, que hace el estudio del angio-OCT, pero de colores. El doctor el doctor Fromo, Hans Fromo, tiene un aparato maravilloso que nos está permitiendo ver con ese aparato que nada más él tiene porque cuesta una fortuna, qué pasa en la región laminar y retrolaminar. Aquí tienes una papila totalmente excavada, una hemorragia, bueno, ya les dije, no quería decírselos, sus atrofias peripapilares, ve qué grande, atrofias coroideas, los vasos muy afectados. Entonces, ¿cómo crees tú que se va a encontrar la trama vascular? Ahora, recordar que el angio-CT tiene ahora una mayor capacidad de ver los plexos superficiales, se le compliquen los medianos y más se le compliquen los profundos. Muy bien. Aquí,
Por favor, quiero que vean, exprofeso no puse algo que tiene. Exprofeso. Ok. Forma, borde, coloración, sistema vascular, poros de la lámina cribosa, desenmascaramiento, atrofias alfa, beta, nasalizaciones, etcétera. Ah, ya sé. No te puedo ver, pero tú que levantaste la mano, doctora, dijiste, aquí hay una hemorragia. Esta hemorragia que acabas de ver es el kit del asunto. Qué bueno que lo observaste, doctora, qué bueno que estás poniendo atención a esto. Entonces, fíjate que rompe un paradigma. Ya no es una hemorragia en astilla en el borde como es lo usual y el 99.9% las hemorragias son aquí. Ya vamos a ver razón. Pero este que ves aquí ya habla de que está sufriendo tu paciente, no está controlado, tiene problemas reológicos, tiene problemas de presión intraocular versus las presiones de los capilares. ¿A cuántos de ustedes les gustan las carreras de autos? Puede que a muchos sí, puede que a muchos no. Pero vamos a hacer una comparación. Vamos a hacer una comparación. Todos los eritrocitos tienen una carga negativa, todos sin excepción. Y las paredes tienen una carga negativa. Entonces, cuando se unen dos cargas iguales, se rechazan. Como comentario, tuvimos un secretario de Comunicaciones y Transportes aquí en México, que cuando se hizo el nuevo aeropuerto y se mencionó que podían chocar dos aviones y seguían la misma ruta, váyanse de espaldas, dijo que eso era imposible porque los aviones se rechazaban. ¿Qué tal? Pero en fin, entonces, esta es una pista de coches. Esta es una pista de coches. Aquí está la pista. Todos estos coches tienen cargas negativas. Cargas negativas. La pista tiene carga negativa. Por eso se rechaza. Pero si yo modifico la pared por daño en el endotelio, por mínimo daño en los pericitos, si hago una alteración reológica de cualquier parte del conducto, se positiviza, como es negativo, se atrae y esto acontece. ¡Plum! Un acúmulo de eritrocitos, un chocadero por todos lados. Y la consecuencia, hemorragia. Una hemorragia. ¿Por qué? Pues hay una alteración biológica, daño endotelial, cambios de polaridad, microtrombosis en la región retrolaminar, venosa y las hemorragias. Sorbet, 1959. Aquí les voy a dar, aquí sí les voy a dar 5 minutos, porque todavía tenemos un poquito de tiempo. Se hacen su autoexamen. Ya los oí. Bueno, como no tenemos todos los sonidos, pero estamos bien. Bueno, pues, ¿qué acontece? Miren, no ves tan dañada la papila, pero ya tienes tu hemorragia. Ahora, si tú tienes una hemorragia,
progresión de más de 5 decibeles en tu campo visual en los próximos 4 años. Los riesgos de la edad, la migraña y la hipotensión arterial, así como el PEX, son causas que tienes que investigar porque eso se acompaña de hemorragias en astilla. Ve que tenue está esta. Esta se te puede escapar. La puedes confundir con una gran vena. Pero esto es lo que te permite que pongas atención porque ya sabes qué está pasando. Tú ya tienes una idea por qué son las hemorragias, cuál es el daño en la lámina cribosa, cuál es el daño en los capilares y qué pasa entre las lamelas de la lámina cribosa misma. Este es un caso muy interesante. Es un caso de la literatura. Es un caso de la literatura. Y vamos a ver varios factores. Entre otros, forma, borde, coloración, sistema vascular, nasalización. Pero vean aquí este 8. Y aquí escondida no la habían visto. Ah, a ti sí ya te vi, doctor, tú sí ya la habías visto. Ahí dijiste que ahí estaba, fíjate. Pero luego aumentó. Quiere decir que no hay control. Ve este vaso, Ve este vaso y aquí esta pequeña bifurcación. Ve esta pequeña bifurcación. Entonces aquí está otra vez. Y aquí nuevamente, ve qué separación había en esta parte del 8. Aquí ya se cerró. La hemorragia ya se absorbió, pero ve lo que hizo del cambio. La diferencia, estos dos compartimentos a este compartimento. Pues agua pasa por mi casa, este señor tiene un glaucoma y este señor no lo estamos controlando y tenemos que tomar alguna acción, llámese láser, lo que tú quieras y mandes. Pero si tú no observas esto y no haces seguimiento, dilata a tu paciente, por favor. Toma tu celular, móntalo en uno de los oculares de tu lámpara de hendedura y tómale tu fotografía. Le tomas fotografía y te vas a llevar estas muy bonitas transparencias para nosotros, muy bonitas fotografías, pero el paciente quiere decir que hemos ido mal. Otro pequeño lío, las micropapilas. Son difíciles de valorar, son glaucomatosos. Fíjate, llegan a medir 1.5 comparado con el 2 o 2.5 de las manos, pero están volteadas, están torcidas, etc. Y como recordemos ahorita, en una cubeta, si metemos 1000 popotes, se van a esparcir. Pero en una micropapila metemos 1000 popotes y van a estar todos apretados. Y no me dan margen de ver si hay excavación como tal o no. Este es una paciente que me hizo favor de prestarme muy gentilmente estas fotografías, la doctora Jimena y la doctora Paulina del Hospital Fundación Conde de Valenciana, porque es un caso maravilloso. Platicándoles más o menos de manera un poco sucinta. Es una mujer de 50 y tantos años que tiene diagnóstico de glaucoma, la operan de trabeculectomía, en un ojo es áfaca, en el otro es pseudofaca, etcétera, y maneja presiones, vamos a llamarlo normales. Sus campos visuales, que no los tengo, infortunadamente, son los campos visuales dañados. Pero vamos a analizar tantito las papilas. Son las formas alargadas, forma alargada. Los vasos no se ven nasalizados. Los vasos no se ven deprimidos. La papila es pálida. Recordemos que en los miopes altos, como ya no hay para dónde se haga,
No puede ser una excavación profunda, sino nada más extendida. Tiene una atrofia peripapilar, una atrofia retiniana de aquel tamaño. Ya no ves mácula, tiene mala agudeza visual. Acuérdense que también en los miopes muy altos con atrofias retinocoroideas pueden presentar hemorragias maculares. Vean estos vasos coroideos, espantosos. Ya no hay epitelio pigmentario, ya no hay nada, ya no hay nada. Yo todavía tengo muy fuertes dudas que en el hospital donde la hayan visto se haya llegado al diagnóstico correcto de glaucoma. Yo. O sea, puede que estemos equivocados, puede que hayamos estudiado, no sé. Pero de primera intención, no se me hace como que esta paciente pudiera haber tenido un glaucoma. Recuerda que los pacientes con este tipo de alteraciones, la presión intraocular, si tomamos en cuenta lo que es el índice de resistencia de la esclera, no es fácil determinar cuál es. Entonces, este es un caso que sí les quería yo presentar porque mucho cuidado, no son raros, son estas niñas que ves que van en la instrucción primaria, escolar, y ya usan lentes de -6, -8. Estas pacientes, seguimiento. Puede que sí se asocie su miopía con glaucoma, pero no vayan a caer en que creyendo que tiene glaucoma se hagan procedimientos que se podrían haber evitado. Ya muy poco nos falta. El angio-OCT. Vamos a hablar de los mapas de la densidad capilar de perfusión, cómo se ve en un paciente normal, toda esta trama. ¿Se acuerdan que vimos por ahí en los cortes de histopatología estas tramas? ¿Cómo se encuentra aquí la perfusión? Y aquí el OCT, ¿cómo se vería? En un glaucoma muy severo, bueno, ya se ha perdido pequeñas manchas aquí. Y en un glaucoma de baja tensión, más o menos es la misma idea. Ah, pero aquí viene otra cosa. Aquí ves un paciente normal, una excavación normal. Ve aquí la trama. Es una muy buena trama, tanto superficial de la profunda. Aquí es un poco en colorimetría. Ves aquí cómo se ven los capilares bonitos en esta parte. Son vasos también que se notan. Y en un glaucoma, como es este caso, compara esta trama, un encaje, una red de pescador. Aquí ya le hice un boco. Aquí no hay modo de que no te des cuenta de que hay una diferencia. Aquí tenemos que hacer la valoración de los plexos profundos, peripapilar y papilar. Hacer, por favor, sector temporal inferior, sector temporal inferior. Estas son las medidas que se sacan tomando una directriz del centro de la papila a la mácula. Después se saca este triángulo azul y el rojo corresponde a la zona de daño. Aquí ven. Es una... Van a ver en todos los artículos que hablan del MBD. El MBD. Macrovascular, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el abandono microvascular? Es una sectorial focal en los capilares, en las redes profundas, yuxta peripapilares por una disrupción macrovascular. Aquí muy importantísimo. Doctor Vital Costa de Brasil, Vitaliño, nos ha enseñado que si tú en el OCT encuentras el sector temporal inferior, como les digo yo también, lo vengo diciendo desde hace más de 30 años, aquí vas a buscar y te vas a encontrar. Esto es el semáforo. Siga. Ay, jole, aquí se pasa la preventiva y el alto. Zona de daño. Un ejemplo más. Aquí vemos las atrofias gamas que ya están. Es este pequeño triangulito punta de flecha amarillo. ¿En qué directriz se tomó el estudio? Pero ve aquí cómo falta.
Y dentro de la excavación, ve aquí cómo falta. Y en la zona peripapilar temporal. Y ve su manifestación campimétrica. Aquí también, más adelante, en otra ocasión, hablaremos del complejo de la membrana de Bruch, epitelio pigmentario y demás. Otro ejemplo, cómo se ve esta zona toda dañada. Pues sí, ya no hay aquí, ya no hay tejido de perfusión, ya no hay tejido de perfusión. Y en este todavía se ve algo que se defiende, pero en este para nada. Son sistemas comparativos que van a ir viendo, ya les mandaré algunos artículos. Un ejemplo más, ve, aquí está el triángulo correspondiente, aquí se acabó, no hay. Y en este, ve este triángulo, ¿de qué tamaño está? Este te gusta que son 85 grados. 85. Aquí ve casi 180 grados que no hay tejido neural. Un ejemplo más. Este que fue el anterior. Para concluir, en la lámina cribosa, los axones de las células ganglionares del nervio óptico no tienen suministro sanguíneo directo. Viene de los capilares láminas, de ahí la importancia de que si tu lámina cribosa se aplasta, comprimo los capilares y por supuesto ya no hay una irrigación adecuada a la capa de células ganglionares. Entonces en el glaucoma se producen alteraciones del tejido conectivo y esto ¿qué va a producir? Pues alteraciones del flujo axoplásmico y los flujos sanguíneos. Ergo, pues hasta el momento, por lo único que podemos actuar es la presión intraocular. Y la conclusión es esto que se escribió en 1885 y todo lo que les acabo de decir, todo, este genio, Prieste y Smith lo dijo. La excavación del disco en el glaucoma no es el resultado solamente mecánico, es en parte al menos una condición atrófica que sea debida a cambios vasculares e impedimento en la nutrición en la sustancia del disco, que puede progresar aún cuando todos los excesos de la presión sean removidos. ¿Bien? ¿Cómo termino esto? ¿Uso compartido de la pantalla? No. Bueno, quiero tratar de regresar a uso compartido. ¿Cómo nos vemos todos? Aquí está el truquito, perfecto. Bueno, creo que ha sido un recorrido muy largo. Espero que no haya sido tan aburrido, pero como les dije, no. Lo único que quería yo es que fueran sagaces, listos, presentes y nada más observar. Yo sé que fue mucho repetitivo, pero con esto yo estoy seguro que no se les va a olvidar cómo vas a ver una papila, vas a saber por qué hay hemorragias y vas a tener en tus engramas cerebrales, pues la lámina cribosa se comprime, aprieta los capilares, donde pasan los tubos de Astro Boy, ya no les puede dar ninguna nutrición. Muy bien. Si tienen algún comentario, lo pueden hacer hablando, por favor. Doctor Mata, muchas gracias por la clase, muy didáctica, muy hermosa y creo que nos lleva de la mano en enseñanza de la valoración del nervio óptico. Muchísimas gracias. De nuestros residentes, por favor, preguntas para el doctor Mata. Aprovechenme porque me voy con el Dalai Lama durante 5 años.
si ha quedado claro y no tienen pena de preguntar, no pasa nada. Lo único que sí les pido es, antes de actuar, observar. El ver es una función fisiológica. El observar es tu capacidad cerebral de los engramas que te van a llevar a todo eso. ¿Estás de acuerdo, Andrés Yáñez? No me escucho. Sí, doctor. Sí, lo escuché. ¿Y Fanny Martínez? Sí, doctor. Zaira Portillo, presente. Katy Anuar. Felipe Mata, presente. Muy bien. Pues, Kenia, ha sido como siempre un placer poder platicar con ustedes. Espero que haya quedado bastante claro, cuando menos que se les haya desatado la inquietud, para que mañana a primera hora dilátame a Juanita porque le voy a poner el lente y quiero revisar forma, bordes, coloración, ramillete, excavaciones, desenmascaramiento de la lámina cribosa, todo eso. Todo eso tiene que ver. Y insisto en ello, yo les agradezco mucho su atención y cuando tengan alguna duda, no duden en mandarme un correo y trataré de cuando menos ayudar. Kenia, nuevamente, un fuerte abrazo, muchas bendiciones en casa a todos ustedes, cuídense mucho y Dios mediante nos vemos muy pronto. Muchas gracias, doctor. Abrazo, doctor. Muy Gracias. Ustedes, Gracias, doctor. cuídense mucho. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias.